bajo peso. Bueno, también, además, el objetivo es inhibir al 10A y al 2A, al factor 10A y 2A. También subcutánea, una biodisponibilidad del 90%, una vida media de 4 horas. Tenemos que tener cuidado en las heparinas como en aquellos pacientes que tienen función renal alterada, y que en este caso la vida media, como dijimos, depende y resulta de una hora con 5.000 unidades administradas por vía subcutánea. Una cosa importante también aquí es que tienen esa característica de polímeros, de estos polímeros que lo que hacen es envolver a la protrombina y al factor 10 activado. Y en cuanto al Fondaparinux, que es la otra, vean las diferencias en el peso, que era lo que les decía, ¿verdad? Tratar de saquen estos 3 cuadritos para que puedan hacer esa comparación. Miren, este es un pentasacárido, es otro polímero que es mucho más corto, y por eso es más específico, ¿verdad? Aquí al sitio de acción, al 10 activado. Y también, ¿verdad? Tiene sus características, sobre todo que en pacientes que tienen enfermedad renal, pues no los podemos usar. Aquí no hay ningún antídoto, así que tenemos que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que puedan tener algún evento de sangrado. ¿Cuáles son las presentaciones? Pues no creo que sobre esto les van a preguntar, pero sí, ¿cuáles son las diferencias, verdad? De estos preparados que hay. Y en relación a las toxicidades, pues bueno, importante, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática y que están o que necesitan recibir heparina o heparinas de bajo peso, tengo que tener cuidado porque ¿dónde se sintetizan aquellos factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K? En el hígado. En el hígado. Exactamente, entonces en pacientes que tienen función hepática alterada, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una activación de cualquiera de las otras vías, no tengo factores, y a lo mejor pues tenemos exacerbación de los episodios de sangrado. Hay algunos otros factores adversos, se han descrito, ¿verdad? Efectos adversos, ¿verdad? Como por ejemplo osteoporosis en pacientes que han recibido dosis terapéuticas de heparina, ¿verdad? En periodos prolongados, pero usualmente es arriba de los 6 meses en promedio. En cuanto a las heparinas de bajo peso, ¿verdad? Aquí pues hay una relación, ¿verdad? Porque hay inhibición de la síntesis de aldosterona y puede también ocasionar hiperpotasemia en algunos casos. En este caso la osteoporosis es menor con las heparinas de bajo peso. Entonces aquí tenemos, vean, casi que resumido, aquí tengo algo más, ahí estamos. Entonces tenemos las características de los pesos moleculares, vean las diferencias, los sitios de acción, dijimos que específicamente es el 10 activado, la forma de administración. Aquí dijimos que la heparina pues en algún momento se puede utilizar de forma subcutánea y también intravenosa, en cambio las otras no. En la vida media, en cuanto a la excreción renal, en estos tengo que tener precaución, aquí pues no tengo problema. De hecho, en los pacientes que están hemodializándose se utiliza heparina, ¿verdad? Que se prepara en la solución que se conecta en la máquina para hemodializar a los pacientes. Y aquí pues tenemos el uso del antídoto, que es el sulfato de protamina. Así que esto les va a ayudar muchísimo porque ahí está el resumen. Bueno, y aquí pues al comentar lo importante en cuanto al saber sobre estos oncológicos es el uso. Entonces dijimos que para el tratamiento de infarto, de los síndromes coronarios, ¿verdad? En angina o en infarto, vean, estos pueden ser una muy buena opción. Lo único es que se necesita, como dicen las guías, documentar que realmente sí o tenemos una angina o tenemos un infarto, ¿verdad? Los criterios clínicos, y que debe de ser lo más pronto posible, ¿verdad? Antes de las primeras 6 horas del evento.
en pacientes que llegan a desarrollar otros eventos trombóticos, desde trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, vean, en coagulación intravascular diseminada, claro que tenemos las diferencias, ¿verdad? Y que también algo importante en cuanto al fondaparinux, se está contraindicado en aquellos pacientes que tienen un peso inferior a 50 kilogramos sometidos a fracturas de cadera o reemplazo de cadera, que son pacientes que tienen un alto riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿verdad? O embolias gaseosas. Y por eso es de que deben de utilizarse tromboprofilaxis en pacientes que tienen o que van a ser sometidos a reemplazos de cadera o cirugías de cadera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego en los pacientes que tienen enfermedad renal, en el embarazo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí la diferencia es que podemos utilizar heparinas de bajo peso, incluso el fondaparinux, y luego las cirugías, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos. Este es un resumen muy bonito de donde sintetiza mucho de lo que es importante de las heparinas. Bueno, entonces ahora un poquito sobre anticoagulantes orales. Y dijimos que los anticoagulantes orales, que es la otra contraparte, hablamos de warfarina. La warfarina lo que hace es antagonizar a la vitamina K reductasa, que la oxida, ¿verdad? Entonces su acción es antagonizar a la vitamina K. Y también tenemos otro grupo que son los anticoagulantes orales directos, que lo que hacen es inhibir el factor 10 activado, y de estos tenemos el rivaroxaban, apixaban o el edoxaban. Pudiera ser que en el examen les preguntaran de las de los anticoagulantes orales. Tenemos a continuación los siguientes, ¿verdad? Entonces, warfarina, rivaroxaban, apixaban, ¿a cuál pertenece los que antagonizan la vitamina K? Y ustedes ya saben que es la warfarina. Bueno, entonces me recuerdo de la respuesta fisiológica, ¿verdad? Que es en la activación de la cascada de la coagulación, yo requiero de factores de la coagulación. Yo necesito entonces activarlos. ¿Por qué? Porque están de forma inactiva o no funcional, que son estos prosimógenos. Y necesito convertirlos a simógenos funcionales. Entonces, requiero por eso está el ciclo de la vitamina K, de oxidar esa vitamina K a través de la vitamina K reductasa, ¿verdad? Se reduce y así es como se activan estas proteínas. Así que tengo entonces un factor 2, 7, 9 y 10 y las proteínas C y S que se sintetizan en el hígado y que son, dijimos, metabolitos inactivos o biológicamente inactivos a menos que se produzca esta carboxilación de la vitamina K. Entonces, ¿cuál es la enzima? Esta, ¿verdad? Vitamina K oxidorreductasa, ¿verdad? O reductasa. Y esta es inhibida por dosis terapéuticas por la warfarina. Entonces, si les preguntaran cuál es el mecanismo de acción de la warfarina, pues es inhibir a la enzima de vitamina K reductasa. ¿Y cuál es el efecto? Inhibir la activación de los factores dependientes de vitamina K. ¿Y cuáles son esos factores? 2, 7, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya alcanzo yo dosis terapéuticas, entonces esta warfarina disminuye la cantidad funcional de cada uno de estos factores, ¿verdad? Que se sintetizan en el hígado en un 30 hasta un 70%. La warfarina no tiene ningún efecto sobre la actividad de los factores totalmente carboxilados que ya están en circulación. Así que estos deben de ser eliminados antes de que pueda producirse un efecto anticoagulante. Entonces, se da también un metabolismo hepático de la warfarina y es principalmente en la citocromo 2C9. Están estas otras, miren, y eso es importante recordarlo porque la warfarina tiene mucha interacción en algunas enzimas de la vía de los citocromos y que también hay muchos fármacos que tienen esa vía común, entonces tienen una alta interacción con muchos fármacos. Otra cosa importante también es de que debido a la vida media que tienen algunos factores de la coagulación, principalmente el factor 2, el efecto antitrombótico completo de la warfarina no se logra hasta más o menos 4 o 5 días. Entonces, si yo le empiezo a dar a un paciente warfarina, obviamente va a pasar casi una semana, ¿verdad? Hasta que yo empiece a ver ese efecto antitrombótico.
y así también es como yo lo debo monitorizar. ¿Por qué? Porque vean la vida media de los factores. Aquí respectivamente el 7, 6 horas, el 9, 24, el 10, 36 y el 2 hasta 50 horas. Y por eso es que así es como se comprende, ¿verdad? Cómo es que alcanza este efecto. Entonces, cuando yo voy a hacer tratamiento de anticoagulación con un paciente y voy a tratar de hacerle un traslape de orales a heparinas fraccionadas o fondaparinux o heparina, que es el tratamiento inicial, yo debo de, al tercer día de haber iniciado las heparinas, empezar a utilizar warfarina, porque ya al quinto día posiblemente ya alcance ese efecto antitrombótico, ¿verdad? Entonces a eso se llama traslape. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes que tienen riesgo de trombosis o alto riesgo de trombosis, entonces tengo mayor riesgo de falla. Aquí tengo entonces las características de la warfarina. Este es un derivado de la cumarina o cumarínicos, como son llamados. El objetivo es 2, 7, 9 y 10. Se dan por vía oral, ¿verdad? Los alimentos, hay alimentos genéricos que retrasan su absorción. La biodisponibilidad es completa. La vida media hasta 60 horas, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Por ese efecto. Incluso al suspenderlo hay que estar monitorizando a los pacientes, ¿verdad? Y explicarles. Se metaboliza en el hígado, como mencionamos, ¿verdad? Por la enzima, la citocromo 12-9. Y también tenemos dos metabolitos, ¿verdad? La S-warfarina o la R-warfarina, que también tiene su metabolismo, solo que esta es la más potente. La excreción como metabolitos inactivos, ¿verdad? En la orina y las heces, y su antídoto aquí, la vitamina K. Así que esa puede ser otra pregunta de examen. Entonces, lo de las heparinas. El sulfato de protamina. El sulfato de protamina. Exactamente. Bueno, y este cuadro que también está en el libro y lo que trata de explicar es más o menos el efecto de los genotipos, ¿verdad? De la citocromo 12-9 y los haplotipos de la vitamina K reductasa en la dosificación de la warfarina. Esto pues debiera uno de tener ese perfil, ¿verdad? Genotípico del paciente para tratar de ajustar las dosis de la warfarina principalmente, ¿verdad? Y por eso pues ya se ha estudiado que esas variantes en la citocromo 12-9 afecta la farmacocinética de la warfarina. Recuérdense aquí pues obviamente la enzima principalmente, ¿verdad? Y que cuáles son los dos sitios, ¿verdad? La enzima y encima la vitamina K óxido reductasa. ¿Qué otra cosa es importante? Antes del inicio del tratamiento, los pacientes deben tener un monitoreo, ¿verdad? De cuál es su medición basal de los tiempos de la coagulación. En este caso, para la warfarina es el TP, el tiempo de protrombina. Y también el INR. Tener una adecuada historia, ¿verdad? Un examen físico adecuado para ver que no haya otros factores, otros signos o síntomas, ¿verdad? De alteración de hemostáticos, o que haya sangrado, para que evitemos el riesgo de que el uso de la warfarina exacerbe episodios de sangrado. También tener conocimiento si el paciente tiene deficiencia de algún factor, por ejemplo los hemofílicos, ¿verdad? De trombocitopenias, insuficiencia hepática, insuficiencia renal o anomalías vasculares, que esos son los pacientes donde tenemos que tener mucho cuidado. En los pacientes que tienen trombocitopenia, por ejemplo, pacientes que a lo mejor les dio dengue, ¿verdad? O dengue hemorrágico que hacen trombocitopenia, también tener mucho cuidado porque pueden haber algunos procesos virales, como en este caso el dengue, que pueden bajar las plaquetas y el paciente resulta que tiene dolor abdominal y hace 15 días le dio dengue. Le documentaron un apéndice y hay que operarlo, tener que vigilar, ¿verdad? A esos pacientes. La dosis de warfarina, la dosis de warfarina, pues es de 2 a 5 miligramos durante 2 a 4 días. Y esta es seguida de 1 a 10 miligramos día, seguido según lo indicado por las mediciones del INR.
se debe administrar una dosis inicial más baja en pacientes con mayor riesgo de sangrar y sobre todo en pacientes de la tercera edad o pacientes ancianos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para monitorizar, verdad? Bueno, se usa un índice o el radio, ¿verdad? De un nivel de TP, la medición de un TP internacional con relación al TP del paciente, eso lo da un radio o un índice de radio, y esto es un valor estándar. El valor estándar es porque, por ejemplo, se hacen mediciones de TP y vamos a encontrar que no va a haber un rango estándar, entonces no lo podemos evaluar en base a eso. Entonces se hizo a través de este índice. Este INR o este índice, pues lo que nos da es el rango terapéutico para monitorizar a los pacientes que están anticoagulados. Aquí lo que vamos a ver con este índice es que el grado de anticoagulación que alcanza el paciente, ¿verdad? Dependiendo del INR, pues también vamos a monitorizar y buscar reducir la morbilidad de la enfermedad tromboembólica y el riesgo de que este paciente tenga hemorragia. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues porque el objetivo o la meta terapéutica es lograr un INR entre 2 y 3. El más alto para pacientes que están anticoagulados porque tienen válvulas cardíacas mecánicas, ¿verdad? En valvulopatía mitral o válvulas mecánicas que tienen fibrilación auricular concomitante o antecedentes previos de enfermedad cerebrovascular, o sea que necesitan estar más anticoagulados. Entonces yo necesito mantener este rango terapéutico. Si se me va más de 3.5, entonces yo tengo que bajar la dosis de la warfarina. Si se me baja, aumentar la dosis de la warfarina. Yo lo que necesito es un rango terapéutico para los pacientes que tienen mayor riesgo, pero el objetivo es de 2 a 3.